Bueno, muy buenos días a todos, buenos fríos días. Bienvenidos a nuestro ciclo que ya está por concluir sobre el tema de la independencia, que por cierto les quería yo comentar que Lupita Jiménez, que estuvo con nosotros recientemente, ganó el premio como la mejor historiadora en el tema de la independencia, y el premio se lo otorgan el próximo sábado el presidente de la República. Entonces, bueno, pues aquí siempre los que vienen a hablar aquí siempre es de mucha suerte, así que Gabriel, en unos años tendrás tu premio, porque Gabriel es un historiador joven que yo lo conocí cuando estabas haciendo tu tesis de licenciatura sobre el tema que nos va a hablar, y yo siempre le dije, tú vas a brillar muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo está haciendo, y lo invitamos precisamente para que nos hablara de ese tema que conoce muchísimo, muy polémico, ¿verdad? También muy polémico el tema, muy interesante, poco conocido también, yo creo. Así es de que yo creo que vamos a gozar mucho su conferencia, y desde luego habrá un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer sobre este tema, que sin lugar a dudas les va a llevar a leer tu libro, ¿no? que publicaste también sobre este tema, que se puede conseguir ¿en dónde? En la librería del Colegio de México y Miguel Ángel Porrúa. Y apúrense porque ya se está agotando, entonces más vale que lo compren pronto. Hubieras traído para vender, hombre, algunos, vaya, ni modo, ya no te da tiempo, pero pues lo recibimos con mucho gusto y mucho cariño. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Bueno, pues muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Creo que después de la presentación de Manuel, muy generosa, que le agradezco, excesiva hasta cierto punto, me gustaría solamente aclarar que sí tengo tiempo trabajando esta cuestión de los últimos años, pero no he querido venir a hablar aquí de un trabajo que efectivamente realicé hace ya algunos años, sino de un tema nuevo que estoy trabajando, que tiene que ver en realidad con la actividad de la Inquisición en los últimos 5 años. Entonces, a lo mejor, pues esto en general lo que voy a presentar es bastante nuevo, y de hecho es parte de un proyecto en curso, ¿no? De un trabajo en curso. Y de hecho vamos a empezar de una manera un poco extraña, situándonos en un lugar muy distante, que de pronto a lo mejor nos aleja de nuestro tema, pero vamos a ver por qué se va a vincular. Comenzamos en la provincia de Pangasinán, 1817. Probablemente ustedes se estarán preguntando dónde está Pangasinán. Isla de Luzón, al norte de Manila. Resulta que en esta provincia hay un padre, un cura, que es el cura de la iglesia de Vinmaley, se llama Jerónimo Hernández, es vicario provincial foráneo y párroco de este lugar, que administra una provincia mal evangelizada y de hombres y mujeres que hablan mal español y que en general hablan tagalo. Pues este padre, Jerónimo Hernández, insisto, cura de Vinmaley, ha recibido una misión que le viene desde otro pueblo, o más bien, porque no se le puede llamar ciudad, es más bien un pueblo grande que se llama Lingayén, donde un fraile llamado Rafael Serra, comisario de la Inquisición, le pide que haga unas averiguaciones. Las averiguaciones son sobre lo que dijo un sujeto llamado Padilla hace 6 años. Entonces este señor cura de Vinmaley procede a hacer las indagatorias y más o menos se da una idea de qué fue lo que ocurrió hace 6 años. José Padilla era un español era un sujeto del lugar que había llegado a Paniqui como subarrendador del juego de gallos y que había tenido un conflicto menor con las autoridades del pueblo. No tiene mayor caso a contar, cómo fue el pleito. Digamos que había sido brevemente que había sido un fraile, José Machado, que se enfrentó con él, fueron con las autoridades del pueblo trataron de regañar a este sujeto y en su enojo
ese muchacho llamado Padilla, o ese funcionario, profirió una blasfemia escandalosa. Según los sujetos, había dicho algo así como Satay Kastasantin Jesucristo Alain Kotatartarenko, que significaba cogeré ese Jesucristo y lo haré pedacitos, refiriéndose a un Cristo que estaba colgado en la casa de las autoridades. Las autoridades le habían dicho que se moderara, que se calmara, que tomara la paciencia, por ejemplo, la paciencia de Cristo, y entonces él, en lugar de calmarse, pues se enfureció y empezó a decir maldiciones contra ese Cristo. Después dijo otra cosa como Satay Katasantin Jesucristo Tartarenko, que significaba haré pedacitos a ese Señor nuestro Jesucristo, y según otro testigo había dicho algo peor todavía, había dicho Sayan Arilla Fernando VII Ajko Cabaligán Nisamay Katasano Tin Jesucristo y Impasaket Cruz Alainko Tartarenko, que eso significa, según los que saben tagalo, porque yo no tengo idea, no haré caso de ese rey Fernando VII ni de aquel Señor Jesucristo enclavado en la cruz, lo cogeré y haré pedacitos. Toda esta historia, que ustedes se preguntarán si tiene alguna importancia y a qué viene el caso, en realidad nos puede ayudar a explicar un poco cómo funcionaba la Inquisición y creo que nos permitirá explicar un poco qué estaba pasando estos años. La cuestión no es trivial. La primera acusación que se había presentado contra este sujeto Padilla había sido presentada ante el comisario de la Inquisición de Lingayen. Aquí les puse una imagen de Manila, de Filipinas, para que más o menos vean dónde está ocurriendo esto. Esto es Manila, toda esta es la isla de Luzón, esto es Manila y esta es la provincia de Pangasinan donde está ocurriendo lo que les voy contando. Y aquí, gracias a Google, pude encontrar mejor dónde están los lugares indicados. Lingayen está casi en la salida de los ríos y Bin Malay está más metido en la provincia, mucho más, pues digamos, ahí donde se pierde la vista estaría el pueblo de Paniqui, donde había tenido lugar todo esto. Entonces, el comisario de Lingayen es el que está pidiendo los informes al cura de Bin Malay, que se está encargando de todas estas indagatorias. Bueno, la primera acusación contra este sujeto en Padilla se presentó en enero de 1811, y esto es donde podríamos encontrar aquí quizá lo llamativo de este caso. En 1811 se supondría que ya no hay Inquisición. Si uno sabe un poco o conoce un poquito más sobre la historia del mundo hispánico en esta época, podríamos saber que la Inquisición, después de la invasión napoleónica, había sido suprimida, el Consejo de la Suprema había sido desaparecido por la invasión francesa, y que había unas cortes reunidas en Cádiz desde 1810 que de hecho estaban discutiendo la supresión definitiva de cualquier resto de Inquisición. Entonces es raro que en 1811, o sorprende que en 1811 se esté haciendo esta denuncia inquisitorial tan corriente. ¿Qué hacía la Inquisición en Filipinas en este año? ¿Y cómo estaba viviendo o cómo se estaba viviendo en todo caso en Filipinas todos estos cambios que se habían dado ya en la península? Más sorprendente es también saber que tantos años después, 1817, se estaba haciendo el proceso, o se estaba tratando de llevar a cabo el proceso completo. Entonces, bueno, algo había ocurrido. Si en 1817, más bien, si en 1811 se suponía que ya no había Inquisición, o que estaba muy difícil darle curso a la denuncia, es evidente que no hubiera podido seguir el curso normal que cualquier denuncia tendría que haber seguido. De modo que en 1817 pareciera que hay algún esfuerzo, algún intento por corregir los errores o defectos de los años anteriores y alguna intención de que se vuelva a dar vida a los procesos. Entonces, estamos en agosto de 1817, una época en la que todavía nos podríamos preguntar si está funcionando la Inquisición, y aquí descubrimos es que me he confundido aquí con las imágenes, disculpen ustedes. Bueno, y aquí vemos en 1817 cómo se retoma el proceso. El cura de Bin Malay le escribe al comisario de la Inquisición en Lingayen diciéndole que ya interrogó al padre Machado
en presencia de testigos, pero que no ha podido dar todavía con ese Padilla. Pues no, después de haber dicho sus blasfemias, se desapareció, no es posible encontrarlo. El comisario de Lingayén, que está aquí señalado, un poco con un color un poco más intenso, bueno, el comisario de Lingayén entonces cumple con lo que tiene que hacer. Junta el expediente con lo que se había averiguado en 11, con lo poquísimo que se hizo en 17, lo revisa, lo firma, lo mete todo en un sobre y lo manda hacia la Ciudad de México. Entonces sale la carta con la correspondencia de Filipinas y emprende el largo camino hacia el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que se encuentra en la Ciudad de México. Antes de que termine 1817, la carta llega a Acapulco y en unos cuantos días consigue arribar a su destino. El 8 de enero de 1818, los inquisidores del Tribunal de México, Antonio de Pereda y Antonio de Tirado y Priego, revisan el caso y uno de ellos anota en la minuta que dirige al secretario lo siguiente. Y esto para que vean más o menos cómo se está viendo desde la Ciudad de México un caso tan lejano. Prevéngase al comisario Fray Rafael Serra que si José Padilla apareciere y no es indio, claro, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios, lo reprenda por lo que habló en el año de 811, por sí o por medio de la persona que fuere de su confianza, respecto a lo que expresa el comisionado, examinándole sobre la doctrina cristiana, y en caso de no saberla, tome la providencia conveniente para su instrucción, y si fuera indio, pasará las correspondientes noticias al juzgado eclesiástico, como a quien toca. Bueno, fin de la historia. Es decir, los inquisidores de México revisan el expediente y hacen la anotación al calce de lo que debe hacerse. Una vez que han hecho esto, ese expediente regresará después, se volverá a ir a Acapulco y de Acapulco volverá a ser embarcado y llegará a Lingayén y de Lingayén pasará a Binmaley y seguramente en Binmaley se tomará esa medida que podríamos decir que es absolutamente trivial sobre un caso que es también absolutamente trivial, pero lo que no es trivial es que esté funcionando la Inquisición en 1818. Y esa justamente es la pregunta que da aliento a esta conferencia. ¿Está o no está funcionando la Inquisición en 1818? Resulta que como el caso de Binmaley, hay muchos otros expedientes parecidos que justamente nos dan estos indicios aparentes, engañosos, tenemos que trabajarlos mucho más, pero que nos dan indicios de que la Inquisición efectivamente estaba funcionando, o por lo menos de que algo estaba funcionando en 1818. ¿Sería entonces posible que el Tribunal de México se hubiera reconstituido a pesar de la supresión y que volviera a ejercer su actividad cotidiana a pesar de las distancias, a pesar de los idiomas, a pesar de los eternos conflictos de jurisdicción y sobre todo a pesar de todo lo que había ocurrido entre 1808 y 1815 en que fue restaurada? ¿Era esto posible cuando unos años antes se había declarado la extinción de la Inquisición y se habían publicado innumerables escritos que la denostaban llamándola arbitraria, despótica, enemiga de la humanidad, ajena al propio cristianismo al que aparentaba defender? ¿Sería posible que este tribunal, que aquí les he marcado con un círculo verde, digamos, era como su jurisdicción, eso que está marcado aproximadamente, es como el radio de actividad intensa que siempre tuvo la Inquisición de México en el virreinato, pero que solamente era parte de una jurisdicción amplísima, que se ampliaba en realidad a toda la Nueva España, a la audiencia de Guatemala, inclusive hasta Nicaragua, hasta el inicio de Panamá, que ya quedaba dentro de las jurisdicciones del sur. Todo esto formaba parte de la jurisdicción inquisitorial. Cuba nunca fue parte nunca la Inquisición de México tuvo injerencia en Cuba, pero sí tenía, lo intentó en alguna época, pero sí tenía injerencia sobre toda esta amplia región y un radio que llegaba inclusive, como hemos señalado, a Filipinas. Entonces, era algo tan complicado que uno se pregunta si efectivamente si era difícil que funcionara antes, uno se puede preguntar con toda razón si era posible que funcionara en 1818. Bueno, esto era solo una introducción para que vieran ustedes, digamos, cómo se pueden hacer preguntas o interrogantes sobre esta actividad final de la Inquisición. Y ahora quiero explicar brevemente cómo entró en crisis el tribunal para que entendamos mejor de qué estamos hablando y cómo fue todo este proceso y digamos hasta dónde creo
que se podría hablar de un funcionamiento y hasta dónde no, o dónde podrían estar las dudas. La Inquisición había pasado por etapas muy difíciles, yo creo que esto es claro en todo el siglo XVIII, quizá desde antes, pero me parece que nunca estuvo en decadencia. Esto es en parte lo que sostenía en ese libro sobre los últimos años de la Inquisición, y no estuvo en decadencia, me parece, porque supo ajustarse a la política real, a los cambios, a las alteraciones de las distintas épocas, pero sobre todo porque siguió siendo, a pesar de todo, útil en cierta medida a la corona. Entonces, la Inquisición, a pesar de los embates de la crítica ilustrada, siempre logró transformarse en la medida en la que esto le pudiera servir para mantenerse. En ese sentido, más que decadencia, como ha señalado Carlos Errejón, sería más conveniente hablar de crisis. Y la Inquisición vivió muchas crisis en el siglo XVIII. Ahora, para los fines de esta ponencia me voy a referir solamente a dos periodos de crisis que pueden datarse con bastante precisión. El primero principia en julio de 1808 y termina en julio de 1813 con la primera supresión del tribunal. Y el segundo, que es el que vamos a ver un poco más, es el de su restauración, es decir, desde diciembre de 1814 hasta junio de 1820. Bueno. Esto simplemente para que vean ustedes, les da una idea más o menos de cómo funciona la Inquisición, es un esquema muy simple. La Inquisición funciona con un inquisidor general que está a la cabeza de un consejo de la Suprema Inquisición, que se encuentra en Madrid, y que depende directamente del rey, es decir, está a la altura de otros consejos de la monarquía. El Consejo de Castilla o el Consejo de Indias no le pueden decir nada al Consejo de la Inquisición. El Consejo de la Inquisición, entonces, es el órgano supremo de esta institución. Claro, como todos los otros consejos, deben llevarse bien, o por lo menos eso es lo que espera el monarca, pero en principio es un consejo que está a la misma altura de otros. Y esto le da una singular autoridad, que bueno, ahora vamos a ver. Tiene además una autoridad apostólica, porque esa función de inquirir es una facultad que solo puede dar el Papa. Por lo tanto, hay un acuerdo mediante el cual el Papa le concede al Inquisidor General esa autoridad apostólica. De modo que siempre tiene que llevarse más o menos bien el rey y el Papa para que todo funcione. Y en los momentos en los que el rey y el Papa se confrontaron, como con la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, la Inquisición siempre se encontró en una posición muy tambaleante, por esta peculiaridad de que tenía una facultad delegada directamente del Papa. Bueno, de este Consejo de la Suprema Inquisición dependían todos los tribunales de Inquisición, tanto en España, que eran varios, muchos, como en América, que fueron solamente el de México y el de Lima. Los tribunales de la Inquisición en España son muchos, y entonces pasaba una cosa muy curiosa. Como eran tantos y estaban tan cerca de la Inquisición, el Consejo de la Suprema servía generalmente como el que revisaba todos los casos y daba las sentencias definitivas. En el caso de México, en cambio, la distancia es tanta que el Tribunal de México se encargaba de todo ese papeleo y de dar las sentencias definitivas. Es decir, era más importante el Tribunal de México que muchos otros tribunales locales en España. El Tribunal de México se encargaba directamente de revisar y de juzgar, de emitir sentencias. Y para ello contaba con una red de comisarios en toda la Nueva España, en Guatemala también, como les he dicho, e incluso en Filipinas. Este es más o menos cómo funciona el sistema inquisitorial. Bueno, en 1808, con la invasión francesa, una de las primeras cosas que hace Napoleón al llegar a España, y esto lo saben ustedes porque ya han estado en una serie de conferencias sobre la invasión napoleónica y sobre la independencia y todo esto, entonces no necesitamos entrar en detalle, pero una de las primeras cosas que hace Napoleón con los decretos de Chamartín es, de hecho, suprimir al Consejo de la Suprema Inquisición. Entonces, imagínense ustedes, si suprimen esto, ¿cómo diablos va a funcionar el Tribunal de México? ¿A quién va a obedecer si ya no hay Consejo de la Suprema Inquisición? Estructuralmente, jurídicamente, no le podía rendir cuentas a nadie. ¿Por qué no? Porque el único órgano al que estaba subordinado era el Consejo. Si Napoleón lo suprime, ¿qué hace la Inquisición de México?
uno pensaría que en 1808, dadas las circunstancias, la Inquisición debió haber suspendido funciones, o haber dicho, pues yo ya no puedo hacer nada. No iba a obedecer, aquí podía haber una discusión si se iba a obedecer a una junta, si se iba a obedecer a una regencia, lo que ustedes quisieran, pero mientras no hubiera un consejo de Inquisición, ¿a quién iba a rendirle cuentas la Inquisición de México? Y sin embargo, la Inquisición estuvo bastante activa desde 1808. Sabemos que el inquisidor Bernardo de Prado participa activamente en las juntas que había convocado Iturrigaray, se opone a la posición de del ayuntamiento, inclusive el inquisidor publica, pues claro, no tiene nada, el consejo no existe, entonces lo publica por sus él por sí mismo, sin hacer caso de nadie, un edicto contra la soberanía popular en 1808, y después sabemos que todavía los inquisidores van a participar en 1810 con el edicto célebre contra Miguel Hidalgo, ¿no? Ese edicto de 1810, en el que revisaron una causa vieja y acusaron a Hidalgo de ser hereje, estaba demostrando cómo ese tribunal, sin el consejo, estaba actuando activamente en 1810. Pensaba la Inquisición en 1810 que todavía podía serle útil a la causa del rey, si ustedes quieren, pero al gobierno virreinal que estaba en ese momento en Nueva España, al de Francisco Venegas, que acababa de llegar a Nueva España, y la Inquisición quiso participar activamente en la insurgencia. ¿Qué pasó después? Ahí quizá vino el punto de quiebre. Esa actividad que tiene la Inquisición entre 1808 y 1811 era extremadamente anómala, rara, ¿no? Muy difícil de sostener mientras no hubiera un consejo, y sobre todo iba prácticamente en contra de los cambios que ya estaban operando, como ustedes saben, en la isla de León, es decir, enfrente del puerto de Cádiz, protegidos por la Armada Británica, donde se empezó a forjar el famoso Congreso, hoy Cortes, como fueron llamadas, ¿no? Cortes convocadas a la antigua usanza, pero en realidad un Congreso moderno en muchos sentidos, que desde el primer momento empezó a mostrar cómo muchos de sus miembros querían reformas profundas. Esas reformas, que inclusive hoy son consideradas como el germen del liberalismo, no solo el liberalismo hispánico, sino el liberalismo en general, ¿no? Hay toda una discusión al respecto. En esas discusiones, la Inquisición también desempeñó un papel importante. En un principio se dio por hecho que, claro, piensen ustedes, no había consejo en España, y esto permitió también que las reuniones fueran mucho más fluidas. No había inquisiciones en España en ese momento. Entonces nadie se preocupó por suprimir lo que ya no existía, ¿no? ¿Quién iba a decir vamos a suprimir la Inquisición si no estaba la Inquisición? En realidad Napoleón les había ahorrado el trabajo a las Cortes. El problema es que subsistían estas inquisiciones en América sin que nadie les pusiera mayor atención. La serie de decretos que las Cortes empezaron a emitir, la libertad de imprenta, por ejemplo, empezaron a afectar claramente. Bueno, aquí apareció Hidalgo, pero bueno, era esto para que recordaran la actividad de la Inquisición contra Hidalgo. Bueno, la serie de decretos que las Cortes empezaron a emitir empezaron a dar una buena idea de que efectivamente la Inquisición no estaba en sus, o que no esperaban ellos jamás restablecer la Inquisición, ni mucho menos. Por el contrario, estaban dando pasos más firmes hacia una mayor libertad, tanto de lectura como de opinión. Empezó a haber inclusive voces a favor de una reforma profunda en los procedimientos de justicia, y todo ese procedimiento de secreto de la Inquisición, que en realidad era como su esencia, ya lo veremos por qué, empezó a ser muy cuestionada. Se pensaba que la reforma judicial que se hiciera en la monarquía española tenía sobre todo que conseguir la transparencia, la limpieza, que fuera todo público, que no se ocultaran procedimientos, que no se hicieran procedimientos secretos, que jamás se le negara al reo, por ejemplo, conocer quién lo estaba acusando y demás. En ese sentido,
aunque no se le atacara directamente, era evidente que todas estas medidas iban en contra de los procedimientos inquisitoriales, y todo esto fue de alguna manera preparando o dando a entender que las Cortes tarde o temprano iban a suprimir definitivamente lo poco que quedaba de Inquisición. Aún así hubo una discusión curiosa, y es sorprendente, por ejemplo, ver que la Inquisición de México, que como les digo seguía funcionando aún sin consejo, nombrara o le diera más bien instrucciones al diputado de Puebla, instrucciones especiales. El diputado de Puebla era un canónigo que además era comisario de la Inquisición. Entonces los inquisidores de México le dieron una instrucción especial para que la defendiera ante las Cortes y que hiciera todo lo posible para que se restaurara el Consejo de la Suprema Inquisición. Gracias a eso, después de la Constitución de 1812, y esto es lo interesante, es después de la Constitución, empezó el debate sobre la Inquisición, justamente promovida por este diputado de Puebla, que lo que quería era que se restableciera el Consejo. Y esto dio lugar a un debate, ahora sí, muy intenso sobre la Inquisición, con textos en contra y textos a favor, pero ganaron evidentemente los textos en contra, que terminaron por demostrar que se había acabado prácticamente la posibilidad de que fuera compatible la Inquisición con el sistema constitucional que se había establecido en Cádiz. Entonces, es muy notable, por ejemplo, que haya habido un debate tan grande después de la Constitución sobre Cádiz sobre la Inquisición, que se imprimió en un tomo separado. Aparte de las discusiones de Cádiz, está esta discusión del proyecto de decreto sobre el Tribunal de la Inquisición, donde se juntaron todos los debates de los diputados al respecto, hasta que se decidió finalmente declarar la incompatibilidad del sistema inquisitorial. Bueno, en España esto no significó mayor cosa, puesto que ya hemos dicho que no había consejo ni inquisiciones, pues estaba ocupada toda la península, no había, digamos, una posibilidad de una supresión material. En cambio, en México, el decreto sí significó una supresión material. Pero como los inquisidores ya estaban bastante advertidos de lo que iba a ocurrir, para junio de 1813, cuando llegó la noticia de que se había suprimido o de que tenían que suprimirse los tribunales que quedaran, ya la Inquisición se había encargado de que todos los reos o los últimos reos que quedaban pasaran a la cárcel del arzobispado. El archivo de la Inquisición, de hecho, ya había pasado al arzobispado, y prácticamente no había habido mayor problema. De hecho, el arzobispo de México había sido mucho tiempo antes inquisidor, entonces conocía muy bien los procedimientos, le facilitó hasta cierto punto las cosas a los inquisidores para que pudieran pasar todo al arzobispado sin mayor problema, e inclusive, y eso es algo sorprendente, se le dio continuidad a algunos procesos inquisitoriales ya convertidos en procesos que debía seguir el promotor fiscal del arzobispado. Ahora, a pesar de eso, sí hubo una supresión, y la importancia de la supresión no la podemos, digamos, disminuir o pasar por alto. ¿Por qué se suprimió efectivamente? Bueno, en primer lugar, ¿o qué características podemos destacar de esta supresión? En primer lugar, el edificio pasó a manos del gobierno y los funcionarios del tribunal perdieron su empleo, lo cual es obvio que eso significa una supresión. Además, siguiendo el mandato de las Cortes, los obispos publicaron cartas pastorales en las que explicaban las razones por las que se había abolido la Inquisición. Inclusive, es muy famosa una frase que tuvo que decir este propio arzobispo Vergosa, que creo que por aquí está, ahorita se los voy a enseñar. Tuvo que decir una frase fantástica que decía todo, bueno, algo así, ¿no? Todo en este mundo, o nada es eterno en este mundo. Solo la divinidad y demás son eternas, pero en este mundo nada es eterno. Todas las instituciones, aún las más santas y respetables, pueden ser vulneradas y cambiar cuando ya no se les considera convenientes. Fuertísimo. Era reconocer que habían cambiado los tiempos y que la Inquisición, decía el obispo, útil y conveniente en un tiempo, ya no lo es ahora. Y se los dice, decía él, quien ha ejercido o quien ejerció 20 años el noble título de inquisidor con ustedes. Muy fuerte para un obispo cambiar de esta manera su manera de pensar. Podríamos decir, ¿realmente cambiaba su manera de pensar? Unos años después va a decir, no es cierto nada de lo que les dije, ¿no? Estaba obligado por las Cortes a decirles esto, pero en realidad suprimí algo con el dolor más profundo de mi corazón. Bueno, vamos a ver. Bueno, aún así, como les decía, hay en estos años una proliferación de críticas a la Inquisición muy fuertes. Se mandan desde España un montón de textos.
la discusión del proyecto de decreto de la Inquisición, por ejemplo, se imprime y se reparte, se difunde en México, además de que Fernández de Lizardi publica en El Pensador Mexicano una serie de escritos antiinquisitoriales, además de muchos otros opúsculos que se venden como folletos. Bueno, se acabó la Inquisición. Pero resulta que, como ustedes saben, Fernando VII regresa al trono. Normalmente pensamos, fíjense ustedes las cosas, ¿no? La restauración de Fernando VII ocurrió en 1814. Desde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años, podríamos decir, había durado la invasión y todas las cuestiones, los conflictos y demás. Normalmente la restauración se entiende como eso, como una restauración después de 6 años de desastre político o de experimentación política y de cambios. En el caso de la Inquisición, fíjense cuándo regresa. 1 año después de la supresión de la Inquisición. Es decir, es todavía más violento, más rápido y más precipitado este cambio de posturas políticas. Solo 1 año y medio después duró suprimida formalmente la Inquisición en México. Fernando VII volvió al trono después de una vacilación inicial. Ya saben ustedes que se dudaba si iba a restablecer, si iba a mantener la Constitución, si iba a jurar la Constitución de Cádiz y no, y ustedes saben qué ocurrió. No juró la Constitución de Cádiz y por el contrario proscribió todos los decretos y leyes expedidos durante el periodo constitucional. Después de eso, decretó el restablecimiento completo de la Inquisición, incluyendo el Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, con todas sus características y prerrogativas que gozaba antes de 1808, aunque con la advertencia que podría llegar a hacer alguna modificación a su forma de proceder, lo que en realidad nunca ocurriría. Decía así el rey: me han representado prelados sabios y virtuosos y muchos cuerpos y personas graves, así eclesiásticas como seculares, que a este tribunal de la Inquisición debió España no haberse contaminado en el siglo XVI de los errores que causaron tanta aflicción a otros reinos. He resuelto que vuelvan y continúen por ahora el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio con el ejercicio de su jurisdicción, así de la eclesiástica, que a ruego de mis augustos predecesores le dieron los pontífices, como de la real que los reyes le otorgaron, guardando en el uso de una y otra las ordenanzas con que se gobernaban en 1808 y las leyes y providencias que para evitar ciertos abusos y moderar algunos privilegios convino tomar en distintos tiempos. Es el Real Decreto de 21 de julio de 1814 y se comunica evidentemente a todos los virreyes, gobernadores y demás de todas las provincias. Calleja, virrey de México, recibe entonces esta orden de restablecer el Tribunal de la Inquisición. ¿Qué hace? Calleja había sido justamente el mismo virrey que había que había recibido de Cádiz la orden de suprimir al Tribunal de la Inquisición. Ahora este mismo virrey tiene que encargarse de restablecerlo. Y el virrey va a dar cualquier cantidad de pretextos. Va a escribir a la corona diciendo que no le parece conveniente, que solamente hay un inquisidor, que esto, además un inquisidor tiene 80 años, casi 80 años, considera que no está como en su mejor momento para encargarse de tanto trabajo, él prefiere mejor desplazarlo, ve incomodidades, quizás se puede... El inquisidor se entera de que están haciendo estas cosas y el arzobispo Bergosa, del que les he hablado también, y escriben inmediatamente a la corona diciendo: este virrey Calleja no quiere restablecer la Inquisición, tienen que hacer algo, yo estoy listo. El inquisidor dice: a mí no me importa, yo estoy completamente decidido a que se restablezca, nombramos interinos a los que haya que nombrar y todo puede volver perfectamente a la normalidad. En pocas palabras, Flores estaba decidido a materializar el milagro. Antes de morir quería ver restablecido y en plenas funciones al Tribunal de la Inquisición. Así que no se pudo detener más la restauración y, accediendo a ello y con la presión del arzobispo, el virrey tuvo que publicar la orden que le había venido de España. Y el inquisidor, antes de que otra cosa ocurriera, publicó su primer edicto diciendo que todo había vuelto a la normalidad y ordenando que se cumplieran todas las... o que se restituyeran al tribunal todos los bienes que hubieran sido ocupados, que se reintegrara el archivo y que todos aquellos
personas que hubieran sabido, escuchado, oído decir cualquier cosa contra el tribunal o contra la Santa Fe, acudieran de inmediato a la Inquisición a delatar. Las cosas habían vuelto, por lo menos en la letra, a como estaban antes de 1808. Bueno, este es el edicto, ¿no? Recordó las viejas prohibiciones contra libros, recordó todo lo que había, sobre todo, además, empezaba a tomar una actitud ya muy beligerante contra la etapa constitucional por la que se había pasado. Y finalmente, nombró a José Antonio Tirado y Priego, que era el que había estado de comisario de corte, lo nombró fiscal interino, es decir, si el problema era hacer nombramientos, pues se encargó de hacerlos, aunque fuera de manera temporal, porque efectivamente el gran problema que tenía en ese momento Flores, pero pudo hacerlo gracias a este personaje, el arzobispo Vergosa. Lamentablemente no tengo una imagen del inquisidor Flores, que le he buscado mucho, pero pues no he tenido suerte para hallarla, y es una lástima porque había muchos retratos de inquisidores y están perdidos. Por lo menos se sabe que había unos 20 retratos en la sala del tribunal, pero solamente sobreviven 3, no sé si haya por ahí algún otro retrato de inquisidor. Ahora al rato les muestro uno. Pero bueno, gracias al arzobispo Antonio de Vergosa se pudo más o menos recuperar cierta normalidad administrativa del tribunal, pero lo más importante no era volver a funcionar, como demostrarle a la sociedad que la Inquisición había vuelto. ¿Y cuál era la mejor manera de demostrarlo? En la época, y sobre todo en el antiguo régimen, ustedes saben, en una época de símbolos y representaciones, ¿cuál es la mejor manera de demostrar el poder y de que la gente lo entienda? Pues hacer una fiesta. Entonces, el inquisidor Flores se encargó justamente, una vez que los soldados desalojaron el predio, que la Inquisición recuperó parte del mobiliario y todo eso, se encargó de conseguir préstamos para hacer una gran fiesta. Y así, la noche del 21 de enero de 1815, lució, según dice, claro, esta es la versión de los propios inquisidores, pero en general podemos creer un poco de esto por la lista de gastos que sabemos que efectivamente se hicieron para la fiesta de la Inquisición. La noche del 21 de enero de 1815, lució la Inquisición vistosamente iluminada la fachada del edificio con multitud de candilejas y gran cantidad de hachas de cera. En el balcón principal destacaba el retrato de Fernando VII bajo un majestuoso dosel y a sus pies almohadas de terciopelo. Bueno, aquí les puse aquí la fiesta para que la vean. Ese es el tribunal esa es la que está aquí, es la iglesia de Santo Domingo, que seguramente ustedes conocen, y la Inquisición estaba aquí, ¿no? Es este tribunal que aparece, en la esquina, que probablemente todos ustedes conocen, lo que después fue la Escuela de Medicina. Bueno, de esto estamos hablando. En el balcón principal destacaba el retrato de Fernando VII bajo un majestuoso dosel y a sus pies almohadas de terciopelo. La iglesia de Santo Domingo también estaba iluminada, la fachada del edificio, con multitud de candilejas y con exquisitas invenciones, no sabemos qué eran, en su torre, cimborrio, cementerio y portada, que no tuvo igual hasta entonces. Iluminaciones semejantes lucían en las casas de los inquisidores y familiares, así como de otros vecinos que quisieron demostrar su adhesión al tribunal, entre quienes destacó don Agustín de la Peña, que ofreció una diversidad de fuegos artificiales, eso es lo que justifica los fuegos, que iluminaron la plaza de Santo Domingo. Al día siguiente, pasada ya la fiesta, se realizó una misa solemne celebrada por el marqués de Castañiza, Juan Francisco Castañiza, recién nombrado obispo de Durango, y ese sí tengo una imagen, pero no la encontré ahora. Y el sermón lo predicó un dominico que llegó al extremo de preguntar a su auditorio qué era más grande, la restitución del rey o la de su santo tribunal de la Inquisición. Imagínense nomás, el rey, decía el predicador, es el único centro de la unidad en la monarquía, pero el tribunal de la Inquisición es la defensa y el vallado para que las líneas no se aparten de su centro. El rey es el alma que mueve y anima el gran cuerpo de la nación española, pero el tribunal
es el espíritu que lo defiende sosteniendo la unidad y la soberanía, una e indivisible. Es decir, estaba prácticamente diciendo, rey e inquisición no se mueven, nada de que constituciones y nada. El rey es absoluto y para que sea absoluto necesita de la Inquisición. Entonces, ni uno ni otro pueden faltar. Después de la misa hubo un vítor o procesión secular en honor de Fernando VII, acompañada por hachas encendidas, ramos y banderas con pañuelos. Por la noche la iluminación continuó y seguían escuchándose al decir del inquisidor las más vivas aclamaciones del pueblo espectador, cuyas voces repetían: «Viva Fernando VII, viva la Inquisición». Bueno, ese era justamente el mensaje que se había tratado de dar, ¿no? Juntos, «Viva Fernando VII, viva la Inquisición». Bueno, ¿qué ocurre después de la fiesta? Y esa sería justamente la pregunta. ¿Se había logrado entonces restablecer a la Inquisición? Creo que aquí tenemos más dudas que respuestas. Y lo que tenemos es un montón de indicios contradictorios en los expedientes que hemos podido consultar en el tribunal. En primer lugar, debajo de los oficios corteses y respetuosos se ocultaban encendidos rencores. Después de esa experiencia constitucional, todo el mundo se odiaba en toda la Nueva España, pero en la Ciudad de México más, porque estaban todas las autoridades reunidas, ¿no? Los que habían hecho una cosa y estaban todos haciendo la cuestión. Basta decir, por ejemplo, que uno de los sujetos que más habían participado en la supresión del tribunal y demás había sido el secretario de Calleja, al que los inquisidores detestaban, odiaban. Inclusive Flores escribe una carta terrible contra ese personaje, Ramón Roca se llamaba, y al final Ramón Roca se presenta el día del restablecimiento al lado del virrey como uno más, ¿no? Es decir, detrás de esa fiesta hay unas tensiones extraordinariamente fuertes. Flores desconfía de Calleja, Flores el inquisidor desconfía de Calleja, de la audiencia, de varios miembros del cabildo eclesiástico y de funcionarios que habían simpatizado con Cádiz. La experiencia constitucional había dividido a las autoridades y el inquisidor Flores pues desconfiaba de todos, ¿no? ¿Por qué no actuó con ellos? Bueno, en buena medida porque desde España le dijeron que se estuviera en paz y que no provocaran más conflictos. La Inquisición tenía que ser prudente, encargarse solo de casos de blasfemias y herejías. ¿Pero significaba eso que estaba completamente excluida del juego político? Esto es una paradoja. Si iba a quedarse únicamente con esa pequeña labor de castigar blasfemias como la de este muchacho que hablábamos en Pangasinán, ¿no? y demás, pues podríamos decir que su trabajo o su actividad iba a ser bastante mediocre. ¿No quedaba algún resquicio para que pudiera por lo menos acercarse a la cuestión política? Por ejemplo, ¿no podía volver a combatir a la insurgencia como lo había hecho tan activamente en 1810? En ese año, en 10, el gobierno virreinal no la dejó que participara en el proceso a Hidalgo. Pudo publicar su bando, su edicto, que ya lo vimos, pero cuando Hidalgo fue arrestado, la Inquisición no pudo hacer nada, no la dejaron. Hubo un comisario inclusive que quiso hacer indagatorias y no lo dejaron. Fue un juicio militar, eclesiástico y militar, y la Inquisición no participó. Pero resulta que justo después de la restauración, o un poco después de la restauración de la Inquisición, Morelos fue derrotado y apresado. Y el inquisidor Flores vio en esto una oportunidad de oro. ¿Podía el tribunal, aprovechando que acababa de ser restaurado, que tenía como toda esta fuerza de su segundo nacimiento, podía participar en el proceso contra Morelos? Pues creo que el caso de Morelos le dio efectivamente una oportunidad de oro. Primero, Flores consiguió que el gobierno le pasara copia de la Constitución de Apatzingán y de otros textos insurgentes que ya habían sido prohibidos por el gobierno y por el cabildo eclesiástico. La Inquisición le dijo: nosotros vamos a hacer nuestro edicto en forma contra esos textos. Se pasó a que los revisaran calificadores que concluyeron que eran textos que tenían contenidos, si no heréticos propiamente dichos, sí sapientes a herejía. Bueno,
Finalmente se publicó un edicto inquisitorial que prohibía explícitamente todo escrito que influya o coopere de cualquier modo a la independencia o insubordinación de las legítimas potestades, y se esforzó por demostrar en ese edicto que las máximas de independencia y sedición eran destructoras de la unidad de la Iglesia, corruptoras de la moral y por lo tanto sospechosas de herejía. Es decir, no eran heréticas, no podía llegar a tanto porque no lo eran, pero sí podía decir que por sus consecuencias podían inducir a la herejía, es decir, que podían ayudar a que se perdiera la religión católica. Bueno, con eso la Inquisición se podía haber dado por satisfecha, ya tenía su primer edicto contra los textos de Morelos y de otros insurgentes. Pero el virrey insistió hasta que Calleja le permitió hacer su propio juicio contra Morelos. 5 días le pidió el inquisidor, 5 días. Normalmente se tardaban años haciendo procesos inquisitoriales. Pues el inquisidor Flores le dijo, deme 5 días y hago el proceso contra Morelos. Juntó a toda la gente que tenía, juntaron toda la información que pudieron, utilizaron periódicos, gacetas, la Gaceta de México, todos los escritos que pudieron juntar para poder hacer un proceso sumario contra Morelos, pasarlo a calificación y sentenciarlo. Y así, como ustedes saben, Morelos fue degradado en una ceremonia en la que el propio obispo Vergosa, el que les mostraba antes, raspó sus manos y lo degradó de la orden sacerdotal, pero antes de que eso ocurriera, fue sometido a un auto de fe. En ese mismo tablado. Lo que pasa es que a veces se pasa por alto, pero es sometido a un proceso inquisitorial que termina con una especie de sentencia, lo condenan a 10 años, a prisión perpetua en Ceuta, en caso, dicen los inquisidores, de que el gobierno quiera perdonarle la vida, lo cual evidentemente no iba a ocurrir, pero hay una sentencia previa de inquisición y se celebra en un pequeño auto de fe, lo cual muestra hasta cierto punto el interés que tenía la Inquisición para que la gente entendiera que el tribunal había vuelto a establecerse. Si la fiesta había servido para que lo vieran, para que estuviera ahí, el auto de fe servía para que se viera que no solo había vuelto nominalmente, sino que también lo había vuelto en los hechos. El problema, creo que, bueno, en realidad, entre otros, sería que ese auto de fe contra Morelos lo convertiría, o sería uno de los puntos más controvertidos de la actividad del Tribunal Mexicano, y ya después de la independencia no se le perdonaría ese auto de fe contra Morelos. Muchísimos escritores que tomaron la pluma contra la Inquisición en 1820, además de que repitieron muchas de las viejas críticas desde ilustradas y las que se habían expresado también en Cádiz, usaron el auto de fe de Morelos como un ejemplo de la manera insidiosa en que la Inquisición se metía en asuntos que no le correspondían. Bueno, ya vamos a avanzar. Bueno, ya hemos visto entonces esta aparente restauración del tribunal y ahora vamos a ver, digamos, cuáles son los problemas o las características de esta ultimísima etapa de la Inquisición de México. Es decir, esta que va de 1815 a 1820. Vamos a ver, digamos, les quiero mostrar cuáles son las líneas de investigación que pues, trato de seguir y más o menos los problemas que van surgiendo. Bueno, la falta de inquisidores era uno de los problemas evidentes, pero más o menos se pudo resolver con el nombramiento de este personaje, José Antonio de Tirado y Priego, que era comisario de la Inquisición, lo nombraron fiscal interino, Flores lo nombró fiscal interino, y después se tardó el Consejo de la Suprema por los propios problemas que tenía en España, pero finalmente fueron llegando los nombramientos oficiales. Este personaje, Tirado y Priego, acabaría siendo el inquisidor principal del Tribunal de México. Y por cierto, la vestimenta del inquisidor se reconoce por los puños azules que tiene este eclesiástico, también prepósito del oratorio de San Felipe Neri y durante mucho tiempo secretario del arzobispado. También por la venera que tiene al cuello con el signo de la Inquisición, pero principalmente su característica de inquisidor son los puños azules. Los puños azules. No lo sé, en realidad el color que suele ser asociado con la herejía y también con los signos de la Inquisición es el verde, pero por alguna razón, supongo que podría ser la pureza de la fe, el azul es el que llevan en los puños, pero no creo que tenga mayor
trascendencia, pero sí es la manera en la que se identifican, y por lo menos durante todo el 18 sí es claro, inclusive se les llamaba los señores de los puños azules en confianza. Bueno, entonces digamos que con esos nombramientos interinos y después con la llegada de nombramientos más formales, más o menos se pudo subsanar la falta de inquisidores. Pero no fue tan fácil subsanar la falta de comisarios y de personal más bajo. Es una cuestión que todavía necesita estudiarse. Algunos eclesiásticos ya no estaban dispuestos a colaborar con la institución, y esto es algo que empieza a llamar la atención. Inclusive, la Inquisición ya no confía en muchos eclesiásticos, y esto está cambiando radicalmente las cosas en el sistema inquisitorial. Para otros personajes, en cambio, la Inquisición se había convertido en la institución que sintetizaba mejor la postura correcta frente a la insurrección y a los experimentos políticos, como lo manifestaron en sus solicitudes o pretensiones, unas cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Estas cartas que solicitan algunos eclesiásticos ser nombrados comisarios diciendo el tribunal es la única, el único dique que se puede contener a tanta herejía, tanto cambio político, en fin, que no distinguen efectivamente la diferencia entre herejía y innovación política. Hubo también nombramientos honoríficos con el fin de asegurar alianzas o apoyos. Por ejemplo, cuando se restableció la Compañía de Jesús, el nuevo prepósito, no es prepósito, sino más bien el nuevo, ¿qué será? Provincial, o no sé, porque puse prepósito, pero José María Castañiza, hermano del marqués referido páginas atrás, fue nombrado calificador del tribunal como una muestra de deferencia e inequívoca prueba de estima hacia los jesuitas. Hubo otras muestras de apoyo singulares. El capitán Gabriel de Iturbe Iraeta, hijo de una de las familias más ricas del reino, por ejemplo, se sometió a las pruebas de linaje para ser admitido como familiar y pagó 300 pesos de contado, lo cual es una cantidad enorme. En fin. El personal, entonces, es una cuestión que todavía requiere mayor estudio. Pero hay unos problemas que eran todavía más graves y que creo que esto nunca pudieron subsanarse del todo. Resulta que en el Consejo de la Suprema, ese consejo en el que estaba en Madrid, fue colocado un exinquisidor de México, Bernardo de Prado y Ovejero, que de hecho había tenido una actividad muy fuerte. Ese Bernardo de Prado había sido el que en 1808 fulminó la sentencia contra la soberanía popular, el que atacó directamente a los miembros del ayuntamiento. Azcárate le dijo que esa proposición estaba proscrita y que se iba a condenar y demás. Ese Bernardo de Prado y Ovejero fue premiado lo nombraron parte del Consejo de la Suprema Inquisición. Gracias a eso fue muy fácil que todo lo que le enviaban de México, él se los autorizara y le dijera a Flores, sí, claro, cómo no, nombramos a todos, que le diera, digamos, un curso muy expedito a todas las propuestas hechas desde México. En cierto modo era una ventaja para los inquisidores de México contar con alguien que conocían tan bien en Madrid. Sin embargo, esa característica también tuvo una desventaja muy grave. Prado se le empezaron a ocurrir muchas ideas sobre cómo la Inquisición de México podía juntar fondos, pero no para recuperarse, sino para enviarlas a España y ayudar a restablecer a todos los tribunales de España que estaban hechos un desastre. O sea, si la Inquisición de México tenía problemas, los tribunales de España estaban en la ruina absoluta, porque ahí sí habían sufrido una invasión completa y un desalojo absoluto, no por los liberales, sino por los liberales españoles, sino por los franceses. Entonces había que restablecerlo todo. La Inquisición en España es un desastre entre 1815 y 20, ahí sí no hay duda, es un desastre absoluto. Y lo que está buscando el Consejo de la Suprema es cómo saca fondos para restablecer los tribunales. Y entonces Prado, que está en la Suprema, dice la Inquisición de México. Es increíble. Bueno, y además esto se repite en distintas corporaciones, ¿no? Creo que esa es una característica general de los años de 15 a 20. Es increíble la cantidad de exigencias que se le hicieron a la Inquisición en estos años. La Inquisición de México le escribe y dice, no tenemos sobrante para cubrir las necesidades del Consejo, pero ni siquiera para nosotros. ¿Cómo quieren que les enviemos dinero? ¿Cómo podemos enviar tanto dinero que nos piden si hay que pagar la deuda de los festejos? Pues claro. Y tenemos todavía que reparar el edificio, este edificio que además pues no era tan fácil repararlo. Apenas, por cierto, eso sí, 10 años antes se había mandado reparar y eso es muy bonito. Se le hicieron cambios
enormes, lo limpiaron, lo arreglaron. Este edificio es un edificio de 1730, por ahí se acabó, hecho por Pedro de Arrieta. Pero se le hicieron cambios a principios del 19, lo limpiaron y todo, y cuando acabó dijeron, está listo para servir otros 300 años. Una maravilla. Bueno, ahora había que hacerle cambios todavía al tribunal y los inquisidores decían, no tenemos dinero. ¿Cómo podemos entonces juntar para España? Pues nada, el inquisidor o el Consejo de la Suprema, gracias a Prado, le dicen, sí pueden. Y yo tengo la manera, pues yo me acuerdo. Pueden conseguir un préstamo de 100,000 pesos, aún teniendo que hipotecar propiedades, traspasar escrituras a crédito o vender lo que sea necesario. En pocas palabras, no le importa el Tribunal de México. Lo que quieren es juntar dinero para restaurar los tribunales de la península. Y entonces la Inquisición, a pesar de todas las dificultades, tiene que estar haciendo esos esfuerzos para reunir la cantidad que le están pidiendo. 100,000 pesos, es muchísimo. Logran juntar 20,000 en un momento y tratan de juntar otros 20,000 que creo que nunca se logran llevar. Pero el inquisidor Flores tiene que recurrir a distintas gentes que conoce para que le ayuden con este dinero que le están exigiendo. Pero imagínense, a costa de hipotecar el propio tribunal. Que la Catedral de Durango y la Colegiata de Guadalupe suprimieran una canonjía, como lo hacían en otras diócesis, a favor del Tribunal de México. Es decir, que en lugar de pagar una plaza de canónigo, que eran muy caras, ese dinero se le diera a la Inquisición, a fin de que de alguna manera la Inquisición pudiera recuperarse, pero con ello lo único que se intentaba en realidad es que la Inquisición pudiera cumplir con los donativos y préstamos que se le exigían, primero para reponer el Consejo y después, como hemos dicho, para restablecer a los tribunales de la península. Entonces la falta de dinero empieza a ser cada vez más clara en el Tribunal de México. Y hay muchos indicios, todavía hace falta buscar más, pero por ejemplo me llamó mucho la atención la demanda de aumento del licenciado José María Gutiérrez de Rosas. Era notario de secuestros de la Inquisición y en otras fechas, decía él, había gozado 1,000 pesos anuales de sueldo. Ahora solo tenía asignados 337 pesos, es decir, una tercera parte de su sueldo. Y ahí seguía. Esto nos da una idea, digamos, en términos muy generales, de cuáles eran los problemas de dinero del tribunal. Pero evidentemente había problemas quizá de otra índole y más graves. La cantidad de libros y escritos que circulaban es uno de los ejemplos más notables. La Inquisición tuvo que prohibir cualquier cantidad de libros en estos años. No solo eran los viejos libros prohibidos que circulaban, los franceses casi todos, o italianos como la obra de Filangieri. También había muchísimos textos antiinquisitoriales, libelos y textos de la época gaditana, que llevaron a la Inquisición a publicar un edicto en 1816 en que prácticamente censuró toda la literatura escrita en Cádiz o publicada en Cádiz entre 1810 y 1809 y 1814. Para nosotros es muy difícil saber qué tanto se leían los libros prohibidos y es muy difícil también buscar en esos expedientes de Inquisición porque generalmente son expedientes truncos. No llegaron a sus últimas consecuencias, no solo por las dificultades del tribunal, sino porque finalmente fue suprimido en 1820. Pero aún así podemos darnos una idea de que está habiendo una circulación muy fuerte de libros e inclusive tenemos indicios de cosas nuevas o de... A ver si lo tengo aquí. De prácticas curiosas, novedosas, ¿no? Por ejemplo, como descubrir que además de las redes de intercambio de textos que siempre habían existido, préstamos y demás, empiezan a encontrar redes de alquilamiento de libros, ¿no? Libros que se alquilan, libros prohibidos, evidentemente, y luego se devuelven y entonces se le da otro y demás, ¿no? Estas cosas como que no habían aparecido en años anteriores. Entonces, muchos de estos textos son textos que habían circulado antes en la época constitucional con toda libertad y que ahora están circulando de otras maneras. Bueno, y junto con esto, pues evidentemente, por ejemplo, estas listas, ¿no? Hay muchísimas listas de libros, porque la Inquisición siguió vigilando las aduanas, pero normalmente no nos dicen gran cosa, porque pues están ocultando probablemente los dueños los libros que evidentemente saben que están prohibidos. Entonces las listas, hay listas y listas y listas, no nos dicen gran cosa. ¿Por qué? Porque en general pues, ya no están ahí incluidos los libros prohibidos. Entonces dan una idea como de una actividad, pero al mismo tiempo de una incapacidad realmente de estar controlando la cuestión de libros.
Por otro lado, el desprestigio, tantas opiniones, tantas críticas, tanta efervescencia que había habido contra la Inquisición. ¿Puede la Inquisición realmente castigar a todos los que hablaron en contra de ella? ¿O debe hacerse, como diríamos, de la vista gorda? Este ejemplo que les pongo aquí es solamente ilustrativo para que se den idea, digamos, de cómo, de los problemas que tiene el tribunal. El guardián del Colegio de San Fernando le da cuenta de la gran cantidad de gente que él sabe o que le han denunciado, de gente que hablaba mal de la Inquisición o que había estado en contra y demás. Y eso es lo que le dicen los inquisidores, fíjense. Contéstese al reverendo padre guardián del Colegio de San Fernando, Fray Miguel Lul, que aunque en el edicto de 21 de enero se mandan denunciar todos los que hayan hablado en desacato del Santo Oficio, han opinado muy bien sus religiosos que este punto lo debe gobernar la prudencia del confesor. De manera que se puede dispensar al penitente de la obligación de denunciar a los que hubiere oído hablar contra el Santo Oficio en el tiempo de la suspensión de éste, si atendidas las circunstancias, se conoce que el que así habló lo hizo por error de entendimiento y no por malos sentimientos hacia la religión, Santa Iglesia o potestad pontificia, ¿no? Ese es un poco el tono que nos da la actividad de la Inquisición en estos años. Sabemos que está mal, que es grave lo que hicieron. Bueno, ni modo, un poco de prudencia. Si a un confesor puede mejor decirle que ya no lo diga y ahí muere el asunto, pues mejor. Y esto, claro, va junto con la necesidad de evitar roces innecesarios, así como esto se hace en el caso de un penitente, también ocurre con casos más importantes. A Lizardi, por ejemplo, que había atacado la Inquisición, se había cansado de atacarla en su periódico, no se le hace absolutamente nada, a pesar de que inicialmente tratan ahí de hacer un proceso y pareciera que sí, que están muy decididos los inquisidores a armar un proceso contra Lizardi, todo se queda en las primeras averiguaciones y lo archivan. Entonces, esto nos va dando una idea de esta prudencia, pero también de una impotencia que va a ser advertida por muchas personas y sobre todo por sus críticos. Lizardi en 1820, cuando retome la pluma contra la Inquisición, va a decir: la Inquisición nunca y ya no pudo hacer nada, era un espantajo, fue un desastre de 1815 a 20, prácticamente no hizo nada. Y esa va a ser la idea que se va a quedar en general en los historiadores, de que la Inquisición entre 15 y 20 no actuaba. Sin embargo, está lleno el archivo de Inquisición de expedientes formados en estos años. Expedientes que, insisto, como les digo, no se acaban, ¿no? Se quedaron así, incompletos. Papeles que empiezan las informaciones, que no se completan, en fin. Y lo mismo le ocurre con la insurgencia. Después de Morelos ya no hay grandes procesos espectaculares. No quiere decir que no los haya. Está el caso contra José María Morales, un compañero de Morelos, otro caso contra un franciscano, José de Lugo y Luna. Inclusive tenemos mucha documentación sobre el padre Cos, José María Cos. Enorme cantidad de textos, de información se recopiló sobre este personaje. Y la Inquisición decía: él solo se cree el apóstol y doctor de la Iglesia, pero un doctor que confunde con ignorancia o malicia los dogmas con los puntos de disciplina, que aplica erróneamente los atributos de la divinidad, que profana el nombre de Dios, que ultraja su honor, que desfigura su Iglesia, que lleva al fanatismo hasta el punto de maldecir con Job los días de su natividad, que imita a Wycliffe y al atrevido Nestorio. Bien sabe este soberbio ignorante que al Santo Oficio no le asusta ni le toma de nuevo su modo de pensar, pues hace muchos años le prohibió cierto sermón que predicó en Zacatecas. Este sermón segundo, se refiere a un sermón insurgente, comprueba que desde entonces abrigaba en su corazón la semilla de la herejía que ahora ha brotado. Sí, texto es durísimo contra Cos, pero es interno, es de la Inquisición. Una vez que Cos pide el indulto al gobierno, la Inquisición no lo procesa, no hace nada, se queda con su expediente ahí archivado en el tribunal. En cualquier caso, a pesar de que no llegaron a sus últimas consecuencias, es un material importantísimo, al que no se le ha prestado, creo yo, la suficiente atención. Bueno, con esto llegamos prácticamente al final a la conclusión de esta conferencia, con las preguntas centrales que quiero aquí plantear, ¿no? Bueno, aquí les puse uno de los tantos textos que habían circulado contra la Inquisición y que volvieron a circular en 1820, cuando el tribunal fue suprimido. Una vez que en 1820, por una revolución en España, se suprime
se restablece el sistema constitucional, la Inquisición va a ser ahora sí suprimida definitivamente. Y esto es lo que nos da también nuestra visión ya deformada de lo que habían sido los últimos 5 años de actividad, ¿no? Claro, esa supresión también interrumpió muchísimos procesos que estaban ahí empezando a formarse. Si a lo mejor el tribunal empezó a recuperar una actividad hacia el año de 1818, en realidad solo llevaba 2 años de más o menos de cierta normalidad, por así decirlo, cuando viene a ser suprimida tajantemente. De modo que todo eso nos complica mucho nuestra percepción de esos últimos 5 años. Pero bueno, llegamos así al momento de resolver el problema central del trabajo, que consiste en determinar si el tribunal logró recomponerse o más bien si el sistema inquisitorial se restituyó. La intensa actividad del último lustro me parece que demuestra que a pesar de las dificultades se había restituido el tribunal, existía como tal, y quienes seguían creyendo en su autoridad, como por ejemplo el comisario de Lingayen en las Islas Filipinas, podían solicitar instrucciones en la confianza de que éstas serían atendidas. Y de hecho es incluso posible que hubiera habido una posible recuperación a partir de 17 o de 18 más o menos. La ruptura de 20, como les decía, hace imposible saber exactamente hacia dónde se dirigía el tribunal. Pero lo que sí es evidente es que la Inquisición había perdido el respeto o la autoridad de otros tiempos. Algo se había roto entre la Inquisición y la Iglesia, o entre la Inquisición y la sociedad. En conclusión, lo más grave es que se había fracturado la red de apoyos, sin la cual el pequeño tribunal no podía tener la fuerza o efectividad de otras épocas. La Inquisición había operado siempre gracias a la estructura de la Iglesia y simplemente no podía funcionar de otro modo. Sin confesores que recomendaran o obligaran a declarar, era difícil que corriera el flujo de información de épocas anteriores. Sin eclesiásticos que estuvieran prontos a hacer las diligencias e intimaran a los individuos el respeto debido a la Inquisición, era difícil que el sigilo fuera guardado y era imposible interrogar a sujetos o valerse de los eclesiásticos leales para hacer averiguaciones. Hay muchísimos ejemplos de esto. Cuando se le manda a un comisario que haga una investigación, dice, sí, pero no confío mucho en los eclesiásticos que están aquí y no quiero hacer demasiadas preguntas porque temo que haciendo las preguntas se enteren los otros de lo que estoy preguntando y entiendan que es de la Inquisición y no quieran responder. Esto es gravísimo. Y esto empieza a aflorar mucho en los expedientes que se están juntando en la Inquisición. Hay una dificultad real para poder hacer las indagatorias. El poco respaldo de las autoridades civiles y militares y las dificultades de los sacerdotes para demandar colaboración son demasiado evidentes en esta etapa. En pocas palabras, aunque el tribunal se reconstituyó, el sistema inquisitorial no pudo recuperarse de la crisis de 1812 ni del periodo de supresión de 13 y 14. En otros tiempos, la información privilegiada de la Inquisición podía servir a la corona, pero entre 1815 y 20, los inquisidores constataron que sus indagatorias secretas no podían hacerse sobre una sociedad y una iglesia marcadas por la división y la desconfianza. Así, al preguntarnos cómo funcionó la Inquisición entre 1815 y 1820, no podemos plantear la pregunta como si fuera un problema aislado. Tiene que ver directamente con la dificultad de restablecer un principio de unidad y de autoridad en una sociedad y en una iglesia que se habían dividido simultáneamente por una guerra y por una revolución constitucional. En pocas palabras, podría decirse que lo que se transformaba o desmoronaba era un modelo de catolicismo autoritario y con él la base que justificaba y daba razón de ser al Tribunal del Santo Oficio. Aún así, es necesario insistir en la importancia de la documentación generada por el Tribunal Mexicano en su última etapa, y eso es con lo que quiero terminar y sobre lo que llamaba la atención. A pesar de las deficiencias procesuales, a pesar de que las denuncias son incompletas, a pesar de los indicios fragmentarios de delitos y de que muchos de los expedientes constituyen faltas menores como la de Lingayen en Pangasinán, hay muchísimos de estos expedientes en los numerosos volúmenes y cajas que corresponden a este periodo de 1815 a 1820. El reto pendiente es, pues, hacer un trabajo exhaustivo sobre este material. Si hemos dicho que la Inquisición no podía funcionar sin un principio de autoridad sobre la sociedad y sobre todo sin las redes y sin la estructura que le ofrecía la propia Iglesia, parece necesario considerar estos dos elementos para explorar y tratar de entender la gran cantidad de material escrito que, sin imaginar que algún día sería público, nos legó el Tribunal de la Inquisición acerca de sus últimos años de existencia. Muchas gracias.